Bien, buenas noches. Vamos a partir entonces con esta cuarta y última presentación dentro de lo que ha sido este ciclo de charlas sobre odontología holística. El domingo anterior estuvimos hablando sobre cavidades o cavitaciones, este proceso osteonecrótico que puede ocurrir en el interior de los maxilares, típicamente en el antiguo sitio de extracción de dientes. Y hoy día estaremos hablando sobre radioactividad que puede estar presente en insumos odontológicos. Pero como siempre, antes de comenzar, contarles rápidamente que estas charlas se dan dentro del marco del funcionamiento del Centro Terapéutico Holístico El Alquimista, mi centro terapéutico, que está ubicado en la ciudad de Arica, en calle San Marcos 525. Tiene su propio sitio web, el que ustedes ven ahí en la imagen en pantalla, www.alquimista, con K en este caso, .cl. En este mismo sitio web ustedes encontrarán bastante más información para que puedan complementar los antecedentes que van recibiendo en cada una de estas presentaciones. Bien, entrando en materia entonces, quisiera partir por el concepto de la biocompatibilidad, citando textualmente algunas líneas del doctor Frank Girón, odontólogo estadounidense, a quien hemos mencionado en presentaciones anteriores. Él es, por lo demás, el autor del libro Tooth Truth, algo así como Diente de Verdad, publicado en su segunda edición en el año 2000. El doctor Girón ha señalado textualmente lo siguiente: la biocompatibilidad, es decir, el uso de materiales inocuos o que no afectarán al organismo en absoluto, no era un concepto bien comprendido cuando el mercurio se introdujo en las amalgamas para ser usado en obturaciones dentales. La ignorancia de la ley natural de causa y efecto puede significar un alto precio a pagar. Ser ignorante de la ley de gravedad no evitará que caigas si te lanzas al vacío, así como la ignorancia acerca de los materiales tóxicos usados en odontología no te salvará de ser intoxicado. Por ejemplo, el torio, un elemento químico, era utilizado en empastes dentales hace 1860 en los Estados Unidos. Nadie sabía por ese entonces que era radioactivo porque la radioactividad todavía no se descubría. Las personas que fueron sometidas a tales tapaduras pagaron con el acortamiento de sus vidas. Dichas prácticas que acortan la vida están aún en uso al día de hoy a pesar del conocimiento moderno del efecto de ciertos materiales involucrados en tales procedimientos. Por otra parte, el investigador sueco Ulf Benston, allá por el año 2000, publica en Bioproof Newsletter, un medio de divulgación técnico-científica perteneciente a la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología, que había encontrado 35 referencias de materiales radioactivos utilizados en odontología. Los fabricantes no informan de que tales materiales están siendo utilizados en la fabricación de productos dentales porque esta forma de vender es permitida por la Autoridad de Salud en los Estados Unidos, la FDA, según ha señalado el Dr. Frank Girón antes citado. Por otra parte, la doctora Hulda Clark, a quien conocimos en la primera charla, o mejor dicho, en el primer ciclo de presentaciones allá por el mes de enero de este año, en el último de sus libros, aquel publicado en el año 2007, entre otros tantos antecedentes, ella da cuenta de un sencillo estudio de medición de radioactividad utilizando un contador Geiger-Miller, que es aquel instrumento que permite medir radiaciones ionizantes. Ella antes que nada mide la contaminación de fondo, vale decir la cantidad de radioactividad que está presente naturalmente en la habitación en donde pensaba llevar a cabo estas mediciones. Hace entonces esta medición de radioactividad presente en la habitación durante 50 minutos. Y acto seguido, ella dispone el material dental que había conseguido sobre la ventana de medición del instrumento. El material dental consistía en amalgamas provenientes de obturaciones, coronas y además de otro material dental. También hace la medición en un tiempo de 50 minutos. Los resultados fueron de 46,7 cuentas por minuto para la contaminación de fondo y de 79 cuentas por minuto para la medición de radioactividad del material dental, significando un aumento
en la radioactividad emitida por el material dental en comparación con la contaminación de fondo de un 69%. En las propias palabras de la doctora Clark, este aumento de un 69% en la emisión de radioactividad es bastante significativo. Ella también ha señalado que la mitad de las amalgamas emiten ciertos niveles de radioactividad. Volviendo al doctor Frank Jerome, en su libro publicado en el año 2000, él ha señalado que en su país, en los Estados Unidos, hace ya bastantes años atrás, se prohibió la comercialización de relojes que tenían contenidos de material radioactivo, de manera que les permitiese destellar las señales indicativas en la oscuridad. Entonces él dice que, bueno, por una parte que se han prohibido estos artículos de uso común que tienen materiales radioactivos, pero por otra parte, dice él, parece que estuviese bien usar materiales dentales radioactivos en los pacientes. Ocurre que el material radioactivo como el uranio empobrecido es utilizado en productos como fundas o coronas dentales y dientes postizos porque le da un tono blanco brillante a estas piezas dentales, característica que seguramente el cliente agradecerá. Por otra parte, este tipo de materiales radioactivos como el uranio empobrecido permite que estos materiales se muestren o que destellen con claridad en las imágenes por rayos X, facilitando entonces al odontólogo la identificación de trabajos dentales realizados en el pasado. No solamente las porcelanas, los acrílicos y las amalgamas pueden contener ciertos niveles de radioactividad, sino que también las resinas compuestas o los composites pueden contenerlo dependiendo de las fórmulas del fabricante. Dice el doctor Frank Jerome que la única manera y la forma más práctica de saber si es que tenemos materiales radioactivos por trabajos realizados en nuestras bocas es fijarnos en las imágenes por rayos X. Si es que los trabajos realizados destellan con un color blanco intenso o brillante, pues entonces quiere decir que tenemos materiales tóxicos o radioactivos en nuestras bocas. De todos los aspectos que hemos estado revisando en este ciclo de charlas sobre odontología holística, vale decir amalgamas dentales, endodoncias o tratamiento de conductos radiculares, cavidades o cavitaciones y radioactividad presente en algunos materiales odontológicos, que es la materia de la presente charla, es precisamente esta última la que adolece de la mayor cantidad de antecedentes, investigaciones y estudios. En ese mismo sentido, a finales del año 2017 y comienzos del año 2018, llevé a cabo un estudio en la misma línea que lo hizo la doctora Hulda Clark, como lo explicamos hace minutos atrás, premunido de un contador Geiger-Miller nuevo de procedencia estadounidense. Lo hice un poquito más complicado de manera de que me permitiese el análisis estadístico y por lo tanto la obtención de inferencia que me permitiese obtener resultados objetivos sobre el particular. Entonces el primer bloque de mediciones que realicé fue el mismo caso, la medición de la contaminación de fondo, vale decir la radioactividad que naturalmente estaba presente en la habitación en donde realicé este estudio de medición. Fueron 6 mediciones o 6 repeticiones de 50 minutos cada una. El segundo bloque de mediciones correspondió a la ubicación de material metálico de uso doméstico sobre la ventana del contador Geiger-Miller, material como pinzas, monedas y un conector BNC. Mismo caso, 6 repeticiones de 50 minutos cada una. Y el tercer bloque de mediciones correspondió específicamente a material dental que me conseguí con un odontólogo, específicamente amalgamas, dientes postizos y una pieza metálica de una aleación de metales que contenía, entre otras cosas, cobalto. El promedio de los resultados de estas 6 repeticiones en cada bloque de mediciones son los que aparecen ahí en pantalla. 51,11 cuentas por minuto para la contaminación de fondo, 46,95 cuentas por minuto para el material metálico de uso doméstico y 54,08 cuentas por minuto para el material dental.
lo cual equivale a un 5,8% de aumento de emisión de radioactividad comparada con la contaminación de fondo y de un 15,2% de aumento de la radioactividad en comparación con el material metálico de uso doméstico. Acto seguido sometí estos datos a un análisis estadístico, específicamente un análisis de varianza o ANOVA con un 5% de significancia, la cual me arrojó que había diferencias significativas entre estos bloques de mediciones. Por lo tanto, el siguiente paso fue realizar una prueba de comparación múltiple de Duncan, también con un 5% de significancia, la cual encontró diferencias significativas entre todos los bloques de mediciones. ¿Qué significa esto en resumidas cuentas? Significa que la mayor cantidad de radioactividad que está siendo emitida por el material dental corresponde, y valga la redundancia, específicamente o es inherente a este material odontológico y no obedece a otro tipo de razones externas como las aleatorias y de otro tipo. Ahora bien, dejando de lado la dimensión técnica y estadística y fijándonos solamente en estos promedios que hemos obtenido, alguien podría decir, bueno, los valores ciertamente son distintos, pero al mismo tiempo son bastante parecidos entre ellos. 51,11, 46,95 y 54,08. Ciertamente no estamos hablando acá de unos ingentes valores de radioactividad en el material dental, como podría ser, por ejemplo, qué sé yo, un lingote de uranio o de plutonio que produciría graves lesiones en el cuerpo de una persona en cosa de horas, incluso la muerte. Estamos hablando acá de mayores niveles sutiles de radioactividad que pueden estar presentes en el material dental y que podrían provocar insospechados efectos en la salud de una persona en el mediano y en el largo plazo. En esa misma línea, la doctora Hulda Clark, apoyada en el instrumento sincrómetro de su diseño y su fabricación y con ese particular don o habilidad que tenía en su utilización, en su momento descubrió que la radioactividad, las partículas radioactivas pueden viajar a través del cuerpo utilizando los nervios presentes en el organismo como si fuesen canales o conductos para que ellos puedan desplazarse. De esta manera, un eventual foco de radioactividad, por mínima que ésta sea, ubicada en la boca de un paciente, si llega a encontrar un nervio, entonces a través de este, las partículas alfa, por ejemplo, podrían comunicarse a una distancia en el organismo bastante importante, pudiendo alimentar incluso el desarrollo de metástasis en un cáncer avanzado. Estas investigaciones que ha llevado a cabo la doctora Hulda Clark en su momento y que fueron realizadas por la vía no convencional, sería bueno que todos estos antecedentes de los últimos 20 a 25 años fueran recogidos ahora por los laboratorios y los investigadores de la línea ortodoxa para que puedan ser investigados ahora en esa línea de profundidad e investigación de manera de poder complementar estos antecedentes que hemos obtenido en los últimos años. Bien, me he anticipado en poner ahí ya casi la última diapo de esta presentación, como ha sido la tónica, informando de las referencias bibliográficas que sustentan los antecedentes que ustedes han recibido el día de hoy. Además agregué un glosario para identificar aquellas siglas que hemos estado utilizando a lo largo de todas estas charlas y presentaciones para que ustedes puedan conocer entonces cuáles son las credenciales, los títulos y los grados que tienen cada una de estas personas que han manifestado sus opiniones en lo técnico, en lo profesional y en lo empírico. Bien, esta ha sido entonces esta cuarta y última presentación dentro de este ciclo de charlas sobre odontología holística. El domingo subsiguiente, vale decir en 2 semanas más, vamos a estar comenzando un nuevo ciclo de charlas, en esta oportunidad sobre las vacunas. Ciclo de charlas que he denominado Vacunas, la historia de un dogma. No es posible a priori poder señalar la cantidad de presentaciones que va a tener este nuevo ciclo de charlas porque
los antecedentes tanto históricos como actuales sobre el particular son bastante abultados. Lo que sí es posible decir es que nos vamos a retrotraer cerca de 200 años en el pasado para luego comenzar a avanzar paulatinamente hasta llegar a nuestros días con este supuesto asunto sanitario que está ocurriendo y que lleva cerca de 2 años en la palestra, tanto en Chile como en el mundo entero, y que ha afectado a muchas personas, tanto en lo físico, en lo mental, la economía de los países, y que ha violentado los derechos más básicos de las personas. Y por cierto que con los efectos físicos no me refiero a un supuesto virus que no ha podido ser identificado en ninguna parte del mundo, sino que me refiero a aquellos líquidos que están siendo introducidos en muchísimas personas. También hacia el comienzo de este ciclo de presentaciones, será en la primera o en la segunda, necesariamente tendremos que hablar sobre el concepto del pleomorfismo, sobre el cual dimos una pincelada muy rápida de 1 minuto en la segunda presentación del primer ciclo de charlas de este año, allá por el mes de enero del 2022. Es importante y necesario saber y conocer respecto del pleomorfismo para entender posteriormente de mejor forma esta retorcida creencia en relación a que la inyección de ciertos líquidos en el cuerpo nos cuidan, nos protegen o nos inmunizan, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Bien, yo me despido entonces en este momento y como dije, los dejo cordialmente invitados para el domingo subsiguiente, 17 de abril, a esta misma hora y por esta misma vía de streaming de Facebook. Chao.